Queridos amigos de mi canal, estoy aquí para presentarles la segunda parte de un video sobre Saturno. Los que no hayan visto esta primera parte, les sugiero encontrarla aquí. Lo voy a poner en el segundo lugar de una playlist únicamente destinada para Saturno. En el video primero estuve trabajando más sobre el arquetipo, sobre lo que significa, los muchos componentes o facetas o aristas que podemos encontrarle al planeta o a la simbología de Saturno, y la estuve combinando con la entrada en Aries. Ahora bien, muchas personas me preguntaban, ¿y esto cómo me afecta o a quiénes afecta más en particular? Entonces decidí hacer este segundo video en donde quiero tratar tres temas distintos. Por un lado, quiero hacer un poco el recorrido que va a hacer durante estos 2 años y medio, 3 años, el próximo recorrido que va a hacer Saturno por el signo de Aries. Esto para ver sencillamente cuáles son los ángulos o cuáles son los grados en especial que va a estar trabajando en este signo. Pero también quiero aclarar aquí que cuando Saturno o uno de los planetas superiores, Júpiter o Saturno, y obviamente los transaturninos, cuando entran dentro de un signo, como que le dan un cierto color, un cierto matiz, ya van impregnando el signo de ese tono. Entonces, me parece importante. El segundo punto que voy a trabajar es el impacto sobre los ángulos, es decir, sobre los cuatro ángulos que tenemos básicos en la carta y que tienen una gran fuerza. Entonces, el tránsito de Saturno por esos por esos espacios de vida, pues cómo nos impactan y cómo impactan y mueven toda la carta va a ser el segundo punto. Y como último punto voy a tratar el impacto sobre el Sol y la Luna. Es decir, los que tengan un Sol en Aries, qué les toca, en qué momentos, o sea, qué momentos no, sino qué aspectos, cuál es ese significado que puede llegar a estar impactado por Saturno y obviamente la Luna. Entonces, eso me parece importante. En cuanto a las personas que puedan ser impactados por Saturno, pues por un lado yo pienso que todo el mundo, porque pues digamos que en la astrología tenemos 7 planetas personales, dos superiores, y los planetas personales más el Sol y la Luna, que son como partecitas nuestras que podemos ver de alguna manera regadas por una carta, es decir, van interactuando una con otra. Es como si viéramos que somos un todo, pero podemos ir mirando aquellos fragmentos con qué partes se unen, en dónde impactan, cuáles son las áreas de vida más importantes. Creo que Saturno siempre es importante. Segundo, si Saturno es un planeta que tengas activo este año, por profecciones y demás. Esto para los que conocen un poco más. Y en tercer lugar, pensaría que para los que tienen ascendente, Capricornio o Acuario, o los que tengan Sol, Luna en Acuario y en Capricornio. ¿Por qué Acuario también? Muchas personas y desde la astrología moderna se habla que Acuario está regido por Urano. Sin embargo, desde la astrología tradicional, para mí hace mucho más sentido ver cómo nuestro mundo interior, nuestro mundo personal, en astrología personal, está regido por el tradicional Saturno en Acuario. Y que los tres transpersonales, si bien se les adjudica una regencia dentro de la astrología moderna, son fuerzas que van más allá de lo que yo pueda llegar a dominar. No están dentro de este espacio personal, por lo tanto, no diría que estos planetas impacten de manera personal en nuestra vida, sino que por el contrario es Saturno en el caso de Acuario, ¿no? Entonces, esto me parece importante aclararlo. Y no siendo más, vamos a iniciar el recorrido. Muy bien. Saturno inició en este año 2025 su primer ingreso en Aries. El 25 de mayo hizo su primer ingreso y lo primero que hace es, obviamente, toparse con Neptuno. ¿Por qué?
es en estos primeros 2 grados. Saturno, si no estoy mal, está en el 2 y pico. Saturno, Neptuno es muy, muy lento y Saturno va a estar allí de una manera también muy, muy lenta, avanzando muy lentamente. Los planetas tienen cierta velocidad dependiendo de los ciclos. No me voy a enredar con esto para contarles, sino a contarles un poco más sobre lo que son los impactos. Viene, una vez entra en el signo cardinal de Aries, pues se topa con Neptuno, ya lo dije, y el 9 de junio que Júpiter entra en Cáncer, empieza todo un juego es muy interesante porque se repite luego más adelante en el año nuevamente con unos aspectos más fáciles. Las cuadraturas son aspectos de crisis, de conflicto, es una energía que se da de codos entre dos signos que tienen la misma modalidad, es decir, dos cardinales, dos fijos o dos mutables. En este caso, dos cardinales, en donde pues es un aspecto, una mirada muy dinámica, en donde tienen que ir haciéndose espacio unos con otros. Es muy interesante porque es el primer aspecto tenso que tiene un par de planetas como son los dos cronocratores, Júpiter y Saturno, que rigen las leyes y las creencias y las visiones de una sociedad, por eso se llaman cronocratores, que mandan como en los tiempos de una sociedad. Y que después de que se unen en el 2020 a finales, en diciembre, se unen en el punto cero de Acuario, pues tuvieron un sextil en el 23 y luego viene esta cuadratura que desde el año pasado ha estado como en un rifirrafe y esta es como, digámoslo así, un momento también bastante tenso, bastante difícil de manejar. Entonces eso hace que la entrada de Júpiter a Cáncer, que es en su signo de exaltación, no sea tan fácil. Luego hace igualmente la cuadratura con el Sol, luego participa de la primera luna llena nueva que tenemos del mes de Cáncer, es decir, el 25 de junio. Es bien interesante porque, como les decía, Saturno se mueve muy, muy lento y va a estar impactando a todos los que tengan planetas en los signos cardinales. Ok, chiquitín, me hace el favor y se corre. Va a llegar únicamente hasta el grado 1,55, en donde se va a estacionar el 10 de julio y se va a quedar allí unos días haciendo un impacto muy fuerte en estos dos primeros grados y luego empieza retro. Es bien interesante, ¿por qué? Porque sencillamente nos va a hacer como un abrebocas de lo que va a ser todo el tránsito de Saturno en Aries. Vuelvan a remitirse al video anterior en donde hablo un poco más profundamente de lo que es ese tránsito en particular. Pero impacta a los que tengan el Sol, la Luna o planetas personales en los signos cardinales, es decir, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. En esos va a estar haciendo aspectos tensos, con los demás puede estar haciendo aspectos un poco más suaves, se va a notar, pero obviamente cuando son tan suaves, pues no tenemos tanta conciencia de que nos está movilizando, de que nos está obligando a ciertas cosas. Y aquí ya de una vez va cayendo palabras que son muy, muy saturninas, como el tema de la obligación. Entonces, bien, el 1 de septiembre vuelve al signo de Piscis, en donde va a volver a impactar los signos mutables, es decir, a Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario en los últimos grados, porque va a ir a hacer una revisión. Se va a devolver hasta el grado 25, allí estaciona nuevamente hasta el 26 de noviembre, se demora unos días allí estacionado en una gran fuerza y arranca nuevamente directo el 1 de diciembre. Es interesante ver cómo esta dinámica que inició el tránsito de Saturno en Aries e impactó, digámoslo así, en una cuadratura todos los aspectos en Cáncer, en estos momentos o desde la mitad de noviembre empieza a ser un gran trígono de agua. ¿Qué significa eso? Significa que se va a aspectar nuevamente Saturno-Júpiter con
un aspecto fluido, mm, permitiendo la manifestación, permitiendo que el avance y la reglamentación, lo viejo y lo nuevo, las visiones y la estructuración de esas visiones vaya adquiriendo forma. Esto a nivel social y esto a nivel personal, obviamente también. Nuevamente, todo siempre a nivel personal depende de lo que tú tengas en la carta, es decir, no podemos prometer algo genérico para todo el mundo cuando en realidad tenemos que revisar cuál es ese cuenco de resonancia que es nuestra carta natal, nuestra vida, nuestras propias partes y cómo ellas vienen siendo impactadas. Pero este trígono de agua es súper interesante porque trígono es la posibilidad, es como si nos empujara la vida por entre un canal y al ser de agua es como facilitar todo el espacio psíquico, todos los signos de agua nos hablan un poco de la psique, que pueden estar generando como una ciertas facilidades de manifestación desde la psique, desde el inconsciente, se manejan en realidad todas las acciones y a mí eso me parece muy interesante. En el mismo orden van a estar actuando Marte, el Sol, va a haber una luna nueva en Escorpio en esos momentos en la mitad de noviembre. Y luego va a terminar ese ciclo en donde hacen un gran trígono, completándolo desde Venus y Mercurio. Todo esto a mitad, hasta mitad de diciembre. Entonces es interesante ver como esta primera parte en donde Saturno está en Aries y Júpiter, el gran benefactor, el que nos promete ganancias, el que nos promete prosperidad, el que nos promete adquirir sabiduría, entender una gran visión, proyectarse hacia adelante, creer en la expansión, confianza en la vida, que está en un signo que propicia sus acciones, va a estar en tensión en estos comienzos de estos tránsitos, es decir, en todo el mes de junio, pero que luego entre noviembre y diciembre va a haber como una misma acción, pero que ya está siendo facilitada. Es decir, en estos momentos hay momentos de ajuste, hay unas revisiones importantes que hacer, hay que devolverse a establecer unos puntos en donde queremos remitirnos a una cierta estructura, a entender bien qué es lo que está sucediendo, si es que yo no puse bien las bases, si es que las reglas no estaban bien establecidas entre las partes, si es que el proyecto que estoy desarrollando, la relación que estoy teniendo, la promoción en el trabajo que estoy proyectando, si la he estructurado de manera concienzuda y demás, eso va a estar siendo reevaluado y luego hay una gran posibilidad hacia el fin de año que todo esto que ha sido gestado, que hay que devolverse, que hay que estructurar bien, que ser muy juicioso, que hay que aterrizar la vida, que no se trata solamente de decretar pues la abundancia y el dinero, sino que las cosas tienen que tener un cierto pie, que tienen que tener unas ciertas bases muy estructuradas para que podamos iniciar estos proyectos. Entonces, esto me parece importante. Mientras tanto, Neptuno se ha devuelto también al signo de Piscis y entre Saturno y Neptuno, que están muy, muy cerquita desde hace ya más de un año y que siguen estando cada vez más cerquita con diferencias de 2 grados, 3 grados, ¿no? Neptuno es muy, muy lento, pero también en esa retrogradación vuelve a Piscis, mientras tanto Saturno en Piscis allí está revisando, viendo a ver en dónde fueron esos límites que se me fueron borrando en el camino, cuál es esa inspiración profunda, cuál es esa capacidad de conectarme con el todo que voy a llevar a un nuevo proyecto de vida, a un nuevo inicio, a un nuevo impulso hacia adelante. Vuelven al signo de Aries. Primero Neptuno, el 26 de enero del 2026, y el 13 de febrero entra Saturno en Aries. Y se encuentran allí a finales de febrero en el signo, en el grado cero de Aries. Uno de los puntos más
más cruciales dentro del zodíaco, que tiene una gran fuerza. Es un signo cardinal, es un signo de fuego, nos habla de los grandes inicios, nos habla de un gran final que hubo en Piscis y de un comienzo, es decir, en esa grieta cósmica en donde permitimos la entrada de la chispa divina. Todos los signos de fuego nos hablan precisamente de esta chispa del espíritu que todos tenemos, que todos estamos dentro de la inteligencia mayor, dentro de, el pensamiento de Dios, que todos somos parte de ese movimiento, entran allí en Aries, cogidos de la mano. Súper interesante porque además el año nuevo astrológico que inicia en marzo, el 2021 normalmente, del 2026, pues vamos a tener esta conjunción absolutamente estrecha, obviamente con el Sol allí participando de una triple conjunción, Sol, Neptuno y Saturno. Es muy, muy diciente todo este gran inicio, es decir, nosotros venimos preparándonos, cerrando muchos ciclos, viendo cómo se traslapan el cierre y las aperturas, entendiendo que muchas veces tenemos que devolvernos, porque pues no se trata de cerrar un libro y botarlo, sino entender que estos son procesos acumulativos que van transformándose y que la energía no desaparece, sino que precisamente se recicla, se brota algo nuevo de aquello que hemos aprendido, de aquello que hemos vivido, de una experiencia, ya sea dentro de nuestra propia vida, ya sea dentro de la vida. De las muchas vidas que podamos tener para los que tienen creencias en vidas pasadas y también dentro de los ciclos que cumplimos con nuestro clan, porque definitivamente así nosotros no creamos en vidas pasadas, sí podemos entender que estamos ligados a las vidas anteriores de nuestros antepasados y que en esa medida, pues digamos que tiene un gran impacto cuando estamos cerrando un ciclo y cuando estamos abriendo otro, para nosotros y para todos los que nos rodean. En el año 2026, Saturno va a llegar hasta el grado 1444. Se estaciona y nuevamente coge retro. Esto del 20 a 29 de julio del 26 va a estar estacionario y arranca nuevamente en reversa, haciendo una revisión, impactando nuevamente, tocando los planetas que cada uno de ustedes tengan dentro de estos primeros 15 grados de Aries y obviamente impactando con gran fuerza a todos los signos cardinales, es decir, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Se devuelve hasta el grado 8 en el signo de Aries y luego vuelve a echar en directo. Y en marzo y abril del 27 recorre los otros de 15 grados que faltan de Aries, del 15 al 30. Bueno, no tanto. Primero llega hasta el 27, grado 27, esto ya estamos en el 2027. Entonces, primero dense cuenta que vamos a tener todo un impacto en la primera mitad de Aries, todo el signo, la primera mitad de Aries, la o las casas que esto implique, depende del sistema que ustedes usen. Yo uso Plácidos y uso también casas enteras, pero Plácidos tiene mucho, mucho sentido para mí. Y en el grado 27 vuelve a echar retro, se vuelve hasta el grado 21. En diciembre vuelve del 27, vuelve a echar directo, pasa entonces hasta Tauro apenas hasta abril de 2028. Me parece que este recorrido es bien interesante. Si necesitan volver a mirar este video, tomar nota, apuntarlo de pronto en el calendario, si ustedes conocen su propia carta, saben en qué grados tienen ciertos planetas, ciertas cosas,
Obviamente va a ser súper interesante porque cada cambio de signo es importante, cada cambio de dirección que hace el planeta tiene un impacto en nosotros, tiene unos eventos en los que nosotros podemos ver manifestada esa energía y obviamente no solamente a partir de los significadores generales que es Saturno, reglas, mandatos, restricciones, enfriamiento, dificultades, todos estos aspectos que podamos ver desde la analogía de Saturno, pues también tiene una significación dentro de nuestra carta. ¿Qué significa eso? Pues que Saturno puede estar rigiendo la casa 5, la casa 6, puede estar rigiendo la casa de los amigos, la 11 y la 12, puede estar rigiendo las casas del bajo cielo, la 3, 4, es decir, rige una parte de nuestra vida y es interesante cómo podemos ir viendo que esto se va activando, o sea, o cómo se van relacionando. Aquí me encanta poner énfasis en esto. ¿Por qué? Porque es que si bien nosotros hacemos un análisis en donde digamos que aislamos un cierto aspecto de la carta para poder comprenderlo, para poder estudiarlo, para poder mirarlo, debemos entender que nosotros somos un sistema. Somos un sistema dentro de nosotros, nuestro organismo es un sistema, lo que acá afecta a mi cabeza afecta a mis pies, el cómo camino afecta mi vida, la posición, el gesto de mi cara afecta a mi estado de ánimo. Somos un sistema dentro de nosotros, somos un sistema con los que nos rodean, con nuestro clan familiar, con nuestro árbol, somos un sistema dentro de nuestro barrio, somos un sistema con nuestra ciudad y nuestro país. No somos seres aislados, somos seres sociales y somos entender la vida como un sistema. Nos hace ver cómo nosotros podemos impactar en la vida y cómo la vida impacta en nosotros. Es decir, también nos baja un poco, y aquí nuevamente un significador muy importante de Saturno, nos baja el ego, el pensar que somos los únicos que podemos actuar y que los únicos que somos responsables únicamente de nuestra vida. Nosotros somos capaces de responder a las situaciones, pero estamos en contexto con los demás planetas, con los demás entornos, con los demás eventos que impactan en nuestra vida y que nosotros tendremos un tipo de reacción o acción frente a eso. Entonces, esto me parece también bien importante. Terminando el tema de los recorridos, nos damos cuenta cómo este Saturno, que entró el 25 de mayo del 2025 al signo de Aries, termina yéndose en abril del 2028. Entonces, fíjense que no son 2 años y medio, o sí van a ser 2 años y medio en el que Saturno va a estar verdaderamente dentro de un signo, pero entre ir y venir, devolverse, recoger, volver a repensarlo, esto y lo otro, pues acaban siendo 3 años importantes. Esto en cada uno de los signos. Completa el círculo completo alrededor del zodíaco, generando uno de los ciclos más importantes en la vida, un ciclo completo que son aproximadamente 28, 29 años, a veces empieza desde un poquito antes, un poquito después de estos años, en donde hay procesos de maduración bien, bien interesantes e impacta durante este periodo, 2 años y medio, 3 años, áreas específicas de nuestra vida. Puede ser una carta, una casa, pueden ser dos casas, pueden ser inclusive tres casas, dependiendo en dónde hayamos nacido. Y qué tan severamente pueda impactar, pues depende obviamente de muchas cosas. Una de las más importantes, bueno, no, hay varias cosas importantes. Una, obviamente, la dignidad que tenga ese planeta en tránsito en el signo que va transcurriendo. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar o a dificultar la labor de ese planeta en particular. En el video anterior hablamos de esa importancia y entender que Saturno está en caída en Aries. Saturno, que es
implica las reglas, que implica leyes, que implica una cierta rigidez, no salirse de los límites y demás, se exalta, es decir, le fascina la energía de Libra, porque en Libra hay un freno de mi energía personal para poder facilitar la comunicación con el otro. Entonces, las reglas saturninas allí en el buen comportamiento, en la diplomacia, en la capacidad de establecer unos ciertos acuerdos con las personas, implican un ambiente favorable para que Saturno se desarrolle. Entonces, en Aries, en el signo contrario de Libra, está en caída. Aries es el signo del impulso, de ponerse en primer lugar, de una acción muy reactiva, impulsiva, de cabeza se lanza y a Saturno no le parece ni cinco divertido sentirse apurado, sentirse que lo empujan, sentir que tiene que esforzarse, que no tiene ayudas, que le toca hacer todo solo. Entonces, eso va a ser bien importante qué tan severo pueda llegar a ser ese tránsito en general. Ahora bien, a nivel particular, astrología personal, nuestra propia carta, tenemos un Saturno que tiene una facilidad o una dificultad desde la promesa natal. Es decir, si yo tengo un Saturno, por ejemplo, que está en Capricornio, es un Saturno que le gusta estructurar, que va por las metas, que tiene una buena capacidad de acción en las cosas y que por lo tanto, digamos que en mi naturaleza, en mi potencial, ya hay una capacidad de gestión de acerca de las reglas, del orden, de la disciplina, de hacerse cargo, de tener unos ciertos lineamientos, de entender las restricciones, de saber cómo manejar la austeridad, de ponerse metas, del trabajo arduo, todo eso ya tengo una cierta facilidad. Dependiendo entonces de cómo tengamos nuestro Saturno natal y de las casas que esté rigiendo, pues este tránsito va a ser más o menos Saturno. Ahora bien, cada uno de los ciclos, y por eso es que la astrología es tan bella y puede, yo no diría predecir tan claramente, pero sí puede pronosticar unos ciertos comienzos y finales de ciclos, porque la astrología se basa precisamente en los ciclos. Entonces, nosotros tenemos un Saturno natal y Saturno va caminando, así como yo les nombré el ciclo Saturno-Júpiter, Saturno con respecto a su propio Saturno natal, cómo se va comportando. Tenemos una conjunciones, tres conjunciones hoy en día ya podemos decir, porque pues tenemos tal longevidad ya en las personas que podemos tener tres retornos de este Saturno natal, es decir, Saturno va y le da una vuelta a los 28, 29 años, tenemos, según la astrología, una primera madurez, es cuando verdaderamente tenemos esta capacidad de enfrentar la vida como adultos, tomamos decisiones, mucha gente se casa, está establecido dentro de un trabajo, adquiere mayores responsabilidades, tiene hijos, en fin, es un momento en donde se va conjugando una cierta adultez. A los 58, 60 años, en donde Saturno se manifiesta por segunda vez y casi que nos va tomando como el gran maestro un poco la lección de lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida de manera responsable, como hemos asumido esos retos, esas metas, esa capacidad de enfrentarnos y hacer un proceso de maduración dentro de nuestra vida. Muchas veces este Saturno se expresa en esas épocas a nivel del cuerpo. Desgraciadamente, como somos personas que creemos que el mundo es fraccionado, que nuestra vida laboral no tiene que ver nada con mi vida familiar, que mi comportamiento o mi expresión hacia las personas no tiene que ver nada con mi mundo interior. Entonces, este fraccionamiento dentro de nosotros, pues nos rompe un poco en pedazos y el cuerpo es cuando voltea y nos llama al presente y voltea y dice, oiga, usted sí se ha hecho cargo, fíjese cómo su cuerpo está respondiendo, como muy a lo Saturno, a un estilo de vida, a una coherencia o incoherencia entre sus acciones, pensamientos y sentires, y allí vamos notando el tema.
88, no, de 86 a 89 años, vemos también un profundo declive en muchas personas, a pesar de que vivan muchas veces por encima de los 90, 95 años, pero de los 86 a los 89 años es muy posible que se sienta verdaderamente lo que significa Saturno, la vejez, las dificultades, los impedimentos, todos estos aspectos que nos muestran que la vida tiene un límite, que mis fuerzas tienen un límite, que mi cuerpo ha estado deteriorándose y cómo estoy afrontando todas estas situaciones de vida. Obviamente, cuadratura inicial, la oposición, tal vez de los aspectos más fuertes dentro del ciclo Saturno-Saturno, porque cuando encontramos una oposición, pues hay situaciones como paralizantes, como que en el otro lado, no es como si por fuera encontráramos ese límite. Eso, bueno, y la cuadratura de cierre. Eso me lleva a poner de manifiesto algo que me parece también muy importante de entender. Cuando Saturno pasa por ciertas áreas de la vida, nos restringe, nos recorta, quita, encoge, nos dice, si pasa por la casa de los recursos, nos dice cómo se vive con menos, administra mejor tus recursos, con menos vives mejor, hay escasez, hay dificultades, entonces tú te vuelves un maestro, Saturno, del manejo de esos recursos reducidos. Puede ser en las distintas áreas de la vida en donde vemos que el efecto de Saturno es severo, es aislante, enfría, eh, reduce, encoge, nos limita. ¿Cómo nos limita? Podemos ser nosotros mismos que adquirimos una cierta severidad con nosotros, con una manera de ajustarnos a unos mandatos, ajustarnos a unas reglas, de interiorizar una cierta autoridad mandatoria, limitante, autoritaria, difícil de generar. Podemos sentir que las circunstancias, el entorno en general, se nos presente de una manera y que nos apriete, que nos cause estos, o podemos ver cómo otras personas nos limitan, nos sentimos que nos niegan, que nos dicen un no rotundo. Entonces el no Saturnino puede estar interiorizado, puede estar en el ambiente, puede ser que yo se lo exprese a otras personas o que yo sienta que otras personas me lo expresan a mí. Muy en particular en las áreas de vida en donde podemos identificar a las otras personas, un Saturno pasando por el área número 3, podemos sentir que la comunicación no nos fluye, que no hay una comprensión en la expresión con los demás, que los estudios que estemos emprendiendo nos cuestan más trabajo, una serie de cosas. Podemos sentir que el entorno, nuestros vecinos, nos han limitado, ¿no? La salida de la finca me la angostaron, tengo que lidiar con reglas con los demás, con los hermanos, hay temas importantes en las casas en donde nos relacionamos. También en la casa 7 con la pareja, con los socios, con el otro con donde nos encontramos. En la casa 5 podemos tener dificultades con nuestros hijos, podemos tener restricciones, las cosas no fluyen, inclusive el tener hijos, el que tiene un Saturno en casa 5 a veces puede verse en dificultades de tener hijos o de tener proyectos o que se siente frustrado. Recordemos que en donde tengamos a Saturno podemos sentir una cierta área que no fluye, que nos es difícil y que nos toca el doble de trabajo. Muy bien. ¿Dónde influye Saturno muy poderosamente? Yo pensaría que influye en todos lados, pero evidentemente lo que son los ángulos del zodíaco son los más importantes. ¿Cuáles son esos ángulos? El ascendente, el medio cielo, el descendente y el bajo cielo, en ese orden. ¿Por qué son estos? La astrología tropical se basa precisamente en esos puntos cardinales en donde inician
las estaciones en donde hay un giro en la cantidad de luz que empieza a tener en verano, en diciembre y en el comienzo de la primavera, en el otoño. Todos estos son puntos importantes en donde hay inicios. Son las casas cardinales, es decir, hay movimiento. Todo impacto, todo planeta, todo tránsito por los ángulos es altamente probable que se exprese en eventos, en situaciones y que sean muy visibles para el nativo, para las otras personas, en fin. Esto es muy diciente y creo que es importantísimo de entender. Entonces, cuando yo tengo conocimiento de mi carta, me doy cuenta que signos están allí en estos ángulos. Acordémonos que si bien los signos también tienen estas modalidades de cardinal fijo mutable, las casas son el espacio en donde nosotros interactuamos con el entorno. Entonces, se hace visible dentro de nuestra vida. El signo que esté en esas casas sencillamente nos va a mostrar el cómo se expresa el movimiento de esas casas. Cuando pasa cualquiera por estos puntos, Saturno o cualquiera de los movimientos importantes dentro de los tránsitos, profecciones, em, progresiones, direcciones primarias, todo el movimiento que nosotros hacemos simbólico después de la carta para ir viendo cómo va madurando, cómo va desplegándose toda esta promesa natal que tenemos dentro de la carta, pues digamos que es donde suceden las cosas y mueve toda la carta. Es decir, lo que pasa en el ascendente se muestra en cómo nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros socios, con los enemigos, con los contrincantes, se muestra en lo más alto de la carta, es decir, en lo que la gente ve, en lo que se hace visible, en temas de éxito profesional y demás. Entonces, quiero pasar muy ágilmente por todos estos cuatro puntos, entendiendo que estos aspectos que voy a tocar van a tener un efecto saturnino. Nuevamente, ¿qué es Saturno? Saturno es un planeta frío, es un planeta seco que impide la vida. Es un rotundo no. Y cuando decimos un no, no significa que sea malo. También me parece importantísimo aclarar. Yo veo que socialmente creemos, yo no tanto porque vivo la vida desde otro punto de vista, pero sí veo que ese es uno de los sistemas de creencias que se ha implantado en la sociedad, en donde el crecimiento es bueno y decrecer no es nada bueno. En donde todo crece, para mí es un cáncer. La vida son ciclos. La homeostasis en todo sentido. Vacas gordas, vacas flacas. Estoy alegre, puedo estar triste. Yo no puedo estar alegre todo el día, pero si yo estoy triste todo el día, también me vuelvo añicos. Entonces, la vida es dar y recibir, la vida es subir y bajar, la vida es crecer y decrecer. Muchas veces necesitamos estos procesos de contraernos, de reducirnos, de entrar en una hibernación para poder enfrentar un nuevo proceso de crecimiento posterior. Entonces, Saturno, el efecto que tiene, nosotros somos los que le ponemos, le catalogamos de bueno o malo. Yo diría que depende para qué. Obviamente, lo que vamos a sentir va a ser a través de las dificultades, pero también hemos entendido a través del tiempo que cuando la vida aprieta, nosotros sacamos nuestro mayor potencial, como cuando los diamantes son espichados por la montaña y se comprime todo este carbono y se convierte en algo precioso, ¿no? Entonces, me parece que es bien interesante de entender esto y vamos a dejar en la mente este efecto saturnino tan importante que vamos a estar viviendo y asumir el proceso que nos está trayendo, entendiendo que va a tener un cierto desarrollo y que nosotros con nuestro libre albedrío podremos decidir cómo vivirlo.
No creo que sea tan fácil de dominar, pero sí de tomar una cierta perspectiva. Y precisamente la herramienta de la astrología lo que nos permite eso precisamente. Nosotros vemos un reflejo del cielo allí impactado, podemos ponerle palabras, podemos entender qué áreas de la vida se están moviendo y es francamente casi que literal lo que sucede en nuestra vida cuando nosotros vamos aprendiendo a descifrar esos códigos que no están hablando de algo distinto, que no seamos nosotros, nuestros seres queridos, nuestros seres más allá, los eventos, las situaciones, las relaciones, todo lo que vivimos dentro de nuestra vida, que se ve reflejado en el cielo y que precisamente mm, esa correspondencia que vemos arriba, lo que es abajo, y abajo lo que es arriba, es este juego que nos permite tener. Es como esa perspectiva, ¿saben? Es salirnos de solo esta mirada, qué es lo que está sucediendo en mi vida. Cuando yo tomo distancia, puedo entender un poquito más de qué se trata todo esto. Muy bien. El ascendente, uno de los tránsitos más importantes que podemos tener. Saturno transitando por el ascendente va a tocar nuestro cuerpo y la salud. El ascendente, la casa uno representa la salud. En la casa 6 vemos la enfermedad. Entonces, allí vamos a tener un impacto sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vitalidad, sobre la manera como nos proyectamos, la imagen que tenemos. El ascendente no es una máscara, el ascendente es un rol y una integración de una nueva energía que debemos incorporar, pero no como se nos es dictado desde afuera solamente. ¿M? Evidentemente, en el ascendente podemos ver cómo nos ven los demás y depende de nosotros cómo podemos ir integrando de la mejor manera todas estas características de ese signo en nuestra personalidad, en nuestra manera de mostrarnos, en la imagen que proyectamos, en el camino que cogemos, en el rol que desempeñamos dentro de nuestra vida familiar, dentro de nuestra vida personal, dentro de nuestra vida de clan, dentro de nuestra vida profesional. Algo que después, cuando llegue al medio cielo, vamos a ver verdaderamente reflejado y expuesto a nivel de la máxima luz, que es lo que nosotros quisimos mostrarnos y en qué dirección nos queríamos mover. Estamos hablando de la salida al mundo, de cómo nosotros iniciamos proyectos, de cómo nosotros nos relacionamos con el entorno, ¿no? Es bien interesante ver estos y entender ese impacto de ese Saturno que busca hacer. Hay muchas personas que dicen, ah, Saturno me va a adelgazar. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez también vayas a tener que cuidarte temas saturninos, piel, dientes, huesos, ¿no? La estructura, cómo me muestro, cuál es ese esqueleto con el que yo me muestro y cómo yo transito el camino de la vida, ¿no? ¿Cómo es que voy integrando esa realidad? Como vamos a tener un Saturno-Neptuno, aquí también es importante entender cómo nosotros tenemos que tener claro estos dos arquetipos que se juntan. En estos momentos estamos hablando solo de Saturno y cómo impacta en nuestro ascendente. Yo digo es porque obviamente, como les dije antes, la carta es un sistema, nosotros no podemos ver las cosas aisladamente, Saturno va a hacer una cantidad de contactos, va a comunicarse con otros planetas, va a integrar distintas partes de nuestra vida, personas que se pueden estar integrando dentro de ese sistema y por lo tanto va a estar modulado, matizado por todos esos aspectos. No es una energía pura únicamente, pero sí es una energía que definitivamente vamos a ver. Entonces, este rol, ¿no? ¿Cómo asumimos la responsabilidad de ese rol en la familia? ¿Cómo asumimos nuestro cuerpo? ¿Cómo nos entendemos los límites, Saturno, de nuestro cuerpo? ¿Cuál es nuestra vitalidad? ¿Qué tanto nosotros nos sobrepasamos verdaderamente en eso y que luego va a verse reflejado en alguna enfermedad en la casa 6?
Entonces, como nosotros nos relacionamos con nuestro cuerpo, también va a ser importante con este tránsito de Saturno, ¿no? Ese camino. También representa a los abuelos, entonces podemos tener temas, digamos, que no son tan fáciles con los abuelos, el envejecimiento, Saturno representa a los mayores, una cierta autoridad, a la vejez, ¿no? Entonces, siendo la casa el ascendente también, la tercera casa, desde la 10 podemos estar hablando de los hermanos, es decir, tíos de nuestros padres, eh, en donde tengamos la manifestación de esta energía saturnina. Nuevamente les repito, esto puede llegar a ser a nivel de carácter, a nivel de personalidad, a nivel de evento. Puede estar un no que estamos integrando dentro de nosotros mismos, en donde nosotros empezamos a despojarnos de cantidades de situaciones. Es también interesante entender que un Saturno pasando por el ascendente en una persona de 25 años, obviamente no va a ser lo mismo que si está pasando cuando tenemos 45, cuando tenemos 70 años, ¿no? Qué tanta madurez y qué tanto. En los 70 podemos pensar que nosotros mismos asumimos este rol de quitarnos lo que sobra, ¿no? Saber que no necesitamos mostrarnos de una cierta manera frente al mundo, y a los 25 años podemos estar sintiéndonos como poca cosa, como de pronto mi físico no está acorde. A los 50, 60 años podemos sentirnos que estemos envejeciendo, que nuestra cara ya no luce igual de joven como era antes, y que eso impacte dentro de nuestro comportamiento, de nuestra personalidad. Entonces, fíjense que todo esto tiene una cantidad de matices y que tiene que tener en cuenta a las personas que son las que encarnan esta carta natal a través de la cual estamos viviendo este tránsito de Saturno. El segundo punto más importante es el medio cielo. El medio cielo es el punto más alto de la carta, es donde el sol nos alumbra directamente y nos habla precisamente de la cima, del éxito, la visibilidad social, de esos logros profesionales que nosotros queremos mostrarle al mundo. Es una casa aspiracional, ¿no? La profesión que nosotros llevamos tiene unas ciertas aspiraciones de llegar a unos ciertos cargos de responsabilidad. Todo ese tipo de cosas pues van a tener un impacto saturnino, es decir, de pronto me doy cuenta que tengo dificultades. En la casa 10 también tenemos a la madre, tenemos a los jefes, tenemos situaciones en donde de pronto vienen consecuencias de ciertos actos y en donde la severidad de las reglas, las leyes, las situaciones difíciles de la vida se nos presentan. O, por el contrario, podemos estar viviendo una materialización de esos logros profesionales. El, la casa 10 o más bien el medio cielo representa es el lugar social y esos objetivos en la vida. Pensaría que no todo el mundo, esos objetivos son profesionales. También nos están hablando del camino de la individuación, es decir, como nosotros salimos de una casa 4 que representa nuestras raíces, en donde tenemos unos apegos, unas reglas, unos mandatos, unas lealtades muy, muy poderosas con nuestra familia, y como nosotros muchas veces tenemos que ir haciendo un camino de individuación y despojándonos de ciertas situaciones. Entonces, es un momento bien importante, nos habla un poco de nuestro destino a nivel de visibilidad, y también puede estar hablándonos tanto de logros que se cristalizan, tanto de una autoridad que sentimos que nos oprime o que nosotros llegamos a esos puntos muy, muy altos y que implican un aumento de las responsabilidades. Saturno, en donde tenemos muchas personas a cargo, Saturno, todo esto puede llegar a concluirse dentro de la casa 10. Nos vamos luego al descendente, que está al otro lado del yo, es decir, significa al otro, simboliza al otro. Saturno pasando por el otro lado nos puede mostrar un cierto enfriamiento, pero también un cierto compromiso que tenemos con el otro.
La casa 7 o el descendente nos habla la vinculación, el cómo nosotros nos enfrentamos, porque estamos en directo, el ascendente soy yo, me enfrento, me confronto también con el otro y asumimos unos ciertos compromisos, unos ciertos contratos en donde puede haber ciertas dificultades o en donde necesitemos establecer una estructura, unas reglas muy claras, cómo poner los límites, nos movemos, nuestro contrato es dentro de estos límites. Esto va a ser bien importante. En la casa 7 tenemos el esposo, la esposa, tenemos los socios, tenemos los vínculos legales, tenemos los contrincantes, es donde nos encontramos también con los enemigos visibles, ¿no? Entonces, esto es súper interesante de revisar y entender cómo es que va a actuar, desde dónde yo lo he vivido, cuál es mi carta natal, cuál es la promesa y en la manera como vayamos viviendo estos próximos 2 años y medio, 3 años, ir entendiendo esa relación, cómo se va formalizando o cómo de pronto va adquiriendo una forma un poco difícil. Recordemos que Saturno en Aries no trabaja tan fácilmente, lo que no significa que no pueda hacerlo, sino que vamos a tener que lidiar con el impulso natural, pero también con un no frente a este impulso, a esta capacidad de ir por la vida un poco más de cabeza, en donde nos exige un Saturno que levantemos la mirada y sepamos bien por dónde vamos pisando para no atropellar al otro y no atropellarnos tampoco a nosotros mismos. Nuevamente en la casa uno, en el ascendente tenemos a los abuelos, dependiendo de cómo establezcamos dentro de una carta natal, las casas 4 y 10. Para mí, la casa 4 es el padre, en la mayoría de los casos, a menos que hayamos tenido circunstancias donde el papá no está y allí la mamá adquiere esta posición más como de base. Y en la casa 10 tenemos a la madre. Por lo tanto, en las casas uno y 7 tenemos a los abuelos porque tenemos al papá o a la mamá de nuestros padres, ¿no? Entonces, es bien interesante. Fondo del cielo. Un punto fantástico, pero sumamente difícil, está debajo del horizonte. Allí nos encontramos con nuestra tierna infancia, las bases, las raíces, ¿saben? Los cimientos en donde nosotros nos fundamos, en donde nosotros tenemos como este aprendizaje primario, en donde entendemos cómo son los vínculos, entendemos el amor, cómo entendemos la seguridad. Esto no significa que allá abajo todo sea perfecto, ni mucho menos. Si nosotros tenemos un Saturno de naturaleza o de nacimiento en la casa 4, podemos entender que tuvimos una casa tal vez muy estable, pero tal vez también muy fría, en donde las reglas se tenían que cumplir, en donde de pronto había una austeridad muy rígida, muy austera, muy áspera, poco cariñosa, pero que nos brindó precisamente esa manera en donde nosotros fundamos nuestros cimientos y que después tendremos que trascender para poder ir a la casa 10. Entonces aquí nos encontramos también con la casa del padre, nos encontramos con nuestro hogar, con de donde venimos, puede ser también el hogar que nosotros construimos luego, nos encontramos con los inmuebles, la casa física en donde vivo, la tierra, mi país, mis raíces, en ese sentido. eh, y en donde yo me siento arraigado, en donde tengo una cierta arraigo. Fíjense que también yo he visto varias cartas en donde tenemos, por ejemplo, a Plutón o a Urano y vemos precisamente esa inestabilidad, esa dificultad, esas intermitencia que pudo haber sido una casa o un hogar en donde no existía esta estabilidad.
son los cimientos de nuestra personalidad y que luego se va a desenvolver en eventos, en situaciones y que van a afianzar nuestro carácter o nos van a determinar un poco no, bastante, en cómo vivimos nuestra vida. También le dicen la casa del final de todas las cosas. Entonces allí podemos estar viendo cómo algo finaliza para dar vida a otras situaciones. De todas maneras, Saturno es Saturno. La manera que nosotros podamos vivir a Saturno, si bien espero que les esté dando luces sobre lo que pueda estar sucediendo dentro de sus vidas, entendiendo su propia carta y entendiendo este impacto saturnino, también es interesante ir sencillamente observando y lo que el tiempo, Saturno, Cronos, nos esté develando. La mirada retrospectiva, como hicimos en el primer video que hice sobre Saturno, el entender los nacidos y el impacto que tienen y de dónde vienen, qué aspecto está haciendo sobre su propia carta, qué aspecto sobre su Saturno natal, nos da ciertas pistas de lo que puede estar sucediendo y obviamente entendiendo toda la naturaleza teórica, pero obviamente la astrología sin una mirada práctica y bajándolo a tierra, entendiendo esto, cómo se baja de los conceptos y se convierte en hechos contantes y sonantes en nuestra vida, pues nos quedaríamos en el aire y en el cielo. Y la idea es que la astrología es una manera de codificar lo que nos sucede. Entonces, eso es importante. Y como último aspecto, quiero tocar el impacto sobre el Sol o sobre una luna ariana, en este caso porque estamos pasando con Saturno por el signo de Aries. Y aquí, ¿qué significa el Sol? El Sol es un círculo que tiene este punto en el centro, por lo tanto, nos está hablando de esta búsqueda de nuestro centro, de nuestra esencia. Es un circuito cerrado en donde nosotros podemos encontrar el núcleo de nuestra vida. Es el sistema ordenador. Alrededor del Sol se organiza absolutamente todo, es la vida misma, es como nosotros nos relacionamos con nosotros mismos. Fíjense que en el ascendente nos encontramos como nosotros nos relacionamos con el entorno, porque en el ascendente es como entramos en la encarnación de esta vida y por lo tanto nos determina también el entorno, en qué país, en qué familia, en qué estrato social, en qué condiciones, en qué momento de la vida de la familia llegamos, qué rol ocupamos, todo esto es el ascendente. Pero el sol nos habla sobre nuestro núcleo, sobre nuestra esencia. Yo pensaría que el ascendente es este camino del héroe que nos lleva hacia ese héroe que es el sol. Entonces, el sol nos habla de nuestro yo consciente o del camino a ir conectando conscientemente, es decir, despertándonos de los automatismos para encontrarnos a nosotros mismos. Es un poco como la meta de la conciencia. Nos habla del propósito de vida. Esto es importantísimo. Yo hago lecturas en vocacional profesional para chicos y también para las personas que se quieren orientar. ¿Por qué? Porque es que yo he vivido toda esta transformación y esto me ha dado como pautas y entender que si uno puede ir acompañado en eso es importante. En eso, en esa lectura, el sol adquiere una preponderancia increíble, porque si bien nosotros podemos regirnos por lo que se espera de nosotros, los logros profesionales, las cimas de esta posición social que puede traernos la casa 10, también podemos entender que nuestro camino principal es encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra creatividad profunda, con la capacidad de iluminar también hacia afuera, con esta interior conciencia y con lo que pueda llegar a ser nuestro brillo personal. Nos está hablando de una voluntad, nos está hablando de la vitalidad, de la creatividad profunda. Es ese punto fantástico de la carta en donde nosotros podemos encontrarnos. También podemos tener un desarrollo
no tan chévere del Sol en la medida en que nos quedamos solamente en este círculo que nos contiene y en donde solamente vemos el ombligo, nosotros como el ombligo del mundo. Entonces creo que es también importante entender que toda manifestación puede darse de una manera u otra y que verdaderamente el proceso de crecimiento y de la vida es ir transitando con conciencia. Pero sí me parece que es bien importante. Entonces aquí hay una autoafirmación y todo. El tránsito de Saturno por encima del Sol es duro. La sensación de soledad, de reducción, de sentirse menos, es un poco solitaria, puede tener estos aspectos en donde yo siento que se me cortan cantidades de posibilidades de brillo en la vida. Sin embargo, recordemos que depende de nosotros cómo lo enfoquemos y qué tanto podemos sacar esto que verdaderamente nos hace únicos, irrepetibles, y que el desarrollo de esa conciencia como chispa divina, como inicio o como esencia de esa chispa divina está contenida allí en el sol. Entonces, los invito a que revisen cómo todo esto impacta. Obviamente, el tránsito de Saturno sobre el Sol va a impactar la zona Leo que tengamos en nuestra carta. Entonces, revisen esa zona Leo. Si nos vamos más a profundidad, si es bonito e interesante mirar distintas lupas que podemos usar dentro de la astrología tradicional. Se usa los términos que nos van mostrando quiénes son los que nos ayudan, cuáles son los planetas que podemos, a través de los cuales podemos ir contactando con ciertas ayudas para poder permitir que esa maduración de esa esencia y esa chispa divina que tenemos en el sol vaya adquiriendo una forma muy en particular, ¿no? Entonces es un ciclo bien importante. Em, sí, básicamente. Entonces, fíjense lo importante conocernos su propia carta, y si bien podemos estar hablando de unos genéricos, podemos también ir aterrizándolo dentro de nuestra propia vida. Y como último aspecto, para poder cerrar este video, que yo creo que va a salir bien largo, no he mirado la hora ni nada, espero que les caiga en gracia y que les sirva mucho, es el impacto de este tránsito de Saturno sobre la Luna. Entonces, la luna, como nuestra naturaleza interna, nos habla de este refugio, de estos patrones que adquirimos, de estos vínculos familiares, íntimos, también estos patrones de comportamiento regresivos que pudimos haber adquirido dentro de la infancia y que impactan el resto de nuestra vida. Las reacciones que tenemos, la manera como escogemos las situaciones, nuestra manera de vincularnos. Recordemos que si bien Venus nos habla de las relaciones, la Luna nos habla del vínculo interno, porque nos habla de ese espacio en donde yo me siento seguro. Yo puedo tener una relación con una persona, pero cuando yo puedo ser yo y sentirme segura en ese espacio, se abre la puerta lunar y yo puedo tener una cierta vinculación muchísimo más profunda a nivel emocional y de entrega con el otro. Entonces, nos habla precisamente de esa manera como nosotros entendimos el amor, cómo nosotros aprendimos sobre este apego primario y estos comportamientos, cómo se expresan en nuestra vida. Ahora bien, volvamos a este Saturno transitando por este mundo interno tan sensible, tan voluble, tan sensitivo y también tan vulnerable que es la luna. Este es un aspecto que puede tener impactos sobre nuestro mundo mental en términos de sentirnos menos, de no sentirnos queridos, de mermar nuestra relación con nosotros mismos, porque también
el apego primario nos habla de cómo nosotros nos sentimos queribles y nos podemos querer a nosotros mismos. Por lo tanto, el proceso de autoestima, de amor propio, se implanta como una semilla en esa luna y obviamente tiene un proceso de desarrollo y de maduración también. Y aquí una paréntesis, abro y cierro. La progresión de la luna dura lo que dura un ciclo saturnino a través de todo el zodíaco. Entonces es bien, bien interesante cómo Saturno nos va mostrando un proceso de maduración a través de la restricción, de la dificultad de aterrizar en una realidad que tal vez se sale un poco de nuestro imaginario, de esto, de nuestra ilusión, de nuestra creencia de que podemos contra el mundo, de que solo se trata de decretar y de crecer, y que Saturno voltea y nos dice, no, a veces también hay que encogernos para poder encontrar ese centro, esa maduración. No es un tránsito fácil, es un tránsito eh, pues que puede impactar dentro de nosotros y que si fuera necesario puede necesitar de procesos terapéuticos para poder transitar por todos estos aspectos que representa la luna. Entonces, bueno. Espero que todo este camino de Saturno, parte 1, parte 2, les haya servido, que los ayude a reconocerse, a verse en ese espejo del cielo, aterrizarlo en sus propios mundos. Es interesante que nosotros somos un todo, pero que muchas veces nosotros nos identificamos solo con algunos aspectos de nosotros mismos, es decir, nos identificamos con solo algunos aspectos de nuestra carta y que muchos de los otros quedan en la sombra, es decir, que tienen tantas dificultades que nosotros hemos echado dentro de este mundo inconsciente y que a través de un tránsito como que se desnuda, se despoja de todas estas dificultades porque nos muestra la vida tal y como es. Y finalmente, el tránsito por la tierra, por esta vida nuestra, es la manera como nosotros vamos creciendo, nuestro espíritu es parte de la evolución física, emocional, es decir, busquemos este centro que nos dice, percibo con el corazón, siento con la tripa y entiendo con la cabeza. No nos quedemos en una de ellas, identifiquémonos con cada uno de nuestras partes. Somos tan, tan ricos en muchos aspectos y se nos olvida mirarlos luminosos y los oscuros, ¿no? A veces nos quedamos también en los oscuros porque ellos fueron los que más impactaron y se nos olvida mirar los luminosos. Esto es sencillamente astrología viva, astrología que nos sirve como coaching para ir transitando y enfrentándonos a las situaciones. Muchas gracias para todos los que se quedaron hasta el final. Les pido que compartan este video con las personas que ustedes crean que pueda servirles. Pónganme sus comentarios. Mi propósito es como llevar esto de verdad a la vida de cada uno de ustedes, poder explicar como con plastilina, que sea entendible. Es usar los conceptos astrológicos, pero también es usar los aspectos que conforman nuestra vida diaria, de nuestro carácter, de las personas, de los eventos, entender que la astrología no solamente es para astrólogos, sino es para todo el mundo. Les pido que me activen la campanita, que compartan, que me den un like, que me pongan sus comentarios. Yo estaré muy, muy atenta para contestar a todos y cada uno de ellos. Muchísimas gracias y un beso para todos.